Grabación. Ya estamos pasaditos, son las 8:31, así que podemos comenzar tranquilamente la clase. Ya, hermanos amados, como se darán cuenta, bueno, la semana que no estuvimos trabajando, habíamos comenzado con la iglesia medieval. Recordar que hasta este punto del curso, por decirlo así, estamos entrando al cuarto periodo de los 7 que esperamos alcanzar a ver. Recordar también que este último periodo, el que yo denominé Iglesia Contemporánea, no está dentro del libro de Hulbert, y si que alcanzamos y nos da los tiempos del curso, haremos obviamente una clase especial sobre ese. No va a ser más que una clase, más que nada porque ya que es un tema agregado, hubo que incluirlo en las planificaciones y obviamente ahí hubo que ir achicando otras cositas. No. Así que si quedamos cortos de tiempo, ese va a ser el tema que yo voy a rematar, se los digo al tiro, porque no está dentro del curso en sí. ¿Ya? Entonces, pues si se dan cuenta, ya estamos entrando, por decirlo así, ya en la segunda mitad de esta asignatura. A pesar de que son casi 1000 años de historia, no es tan complejo, por lo menos desde el punto de vista general, como entender los procesos. Obviamente, si nos fuésemos al detalle, ahí tendríamos un curso completo sobre iglesia medieval, pero por lo menos a nivel general, respecto a cómo funciona la dinámica en la iglesia en esta época, lo vamos a trabajar solamente en 2 clases, el PowerPoint 7, que es el que estamos ahora, y el 8. El 9, que se les envió hoy día por el correo, ya corresponde a la iglesia reformada, que espero que la otra, miento no, pero ya 2 semanas más podamos comenzar con la iglesia reformada y ya de ahí en adelante. Entonces, si se da cuenta, dentro de todo hemos podido avanzar a una buena velocidad, a pesar de que es una materia densa, por lo menos las estructuras generales. Igualmente, esta es una asignatura, hermanos amados, que usted sabe que es complicada, es larga. O sea, esto es lo que vemos en IBN, en este nivel de bachiller, es una pincelada de lo que podríamos ir revisando dentro de este tópico. Ok. Dentro de las fechas relevantes en este periodo, que son las que están marcadas acá en el paréntesis con rojo, habíamos visto que había 2 fechas que son claves, y ambas tienen que ver con un evento muy parecido. La primera, que es la caída del Imperio Romano Occidental, Roma, valga la redundancia, y que esto es lo que da inicio a la era medieval o a la Edad Media, y la época que le pone fin tiene que ver con la caída del Imperio de Roma Oriental, lo que vimos unas clases atrás, que correspondía a Constantinopla. Ya, estos son los 2 grandes eventos que marcan. Y con la caída de Constantinopla, ya marcaría el fin, al final de cuentas, de la historia del Imperio Romano como tal. Ya que fue un imperio que en total duró tranquilamente 2000 años, o sea, o casi 2000 años en la práctica. O sea, estamos hablando de una extensión impensable para el día de hoy. Es el imperio más largo, si lo consideramos el nivel de influencia que tuvo. Disculpen. Eh, Hermana Macarena, mi pregunta por interno. ¿Se llama Edad Media porque hay pocos datos? Eh, no. A ver, dentro de las características de la Edad Media como tal, es una edad, ¿cómo se puede decir? Es un periodo oscurantista, bueno, una era oscura que se le llama, que sí hay pocos datos en ciertas cosas, y de hecho ahí la iglesia cumple un rol negativo, creo yo, en eso, porque fue uno de los bloqueos de los avances que hubieron en diferentes áreas. Todo lo que era avance científico o de literatura que no fuera acorde a la iglesia o de estudios, la iglesia en muchos sentidos les fue poniendo el pie encima. Entonces, en parte se le da esa categoría de una era oscura, porque la información fue contenida y fue reprimida en muchos sentidos. Ahora, el nombre en sí, Edad Media, es más que nada marcar el salto de la humanidad, ya de una humanidad mucho más arcaica en muchos sentidos,
a una época que ya marca una diferencia en conectividad, en la amplitud de las naciones que había, en el poderío de las mismas, en el tema de estudio como tal, y aparte en la época en la que se ubica, este básicamente milenio que compete en sí. Pero a eso va como el nombre específico de Edad Media, a esas líneas, pero sí es una edad oscura. Como digo, tiene que ver más que nada por la cantidad de información que se pierde o que se oculta, pero es como una característica más que la razón del nombre. Ya, bueno, dentro de los elementos que habíamos revisado hace 2 semanas, partimos básicamente con la idea del poder papal, que fue lo que alcanzamos a ver. Bueno, dentro de los antecedentes que habíamos revisado, insisto, voy a ir un poquito más rápido con esto porque lo habíamos visto hace 2 semanas. Que fue la historia de la caída de Roma, el Imperio Occidental en el 476. Recordar que cuando estuvimos viendo la Iglesia Imperial, habíamos quedado que luego de la unión de la Iglesia al Imperio Romano, y por diferentes factores, el imperio se dividía en dos, literalmente, la parte de Roma y la parte de Constantinopla. Luego de todas las diferencias que hubieron entre ambas capitales, por esta idea de que dos capitales no podían convivir juntas, se termina optando porque fueran independientes una de la otra. Entonces, una mitad, la mitad de Roma, es la mitad que cae en el 476. Ahí hablamos un poquito más que nada del rol de Odraco, que es básicamente un bárbaro que, aprovechando diferentes complicaciones políticas que habían en ese momento en Roma, termina expulsando, eliminando el imperio y asumiendo su poder en lo que hoy conoceríamos como Italia. De momento estoy buscando aquí en silenciar. Ya decía mi hermano Pedro que estaba con el audio activo. Ya, vale. Bueno, en el caso del Imperio de Oriente, el Imperio Bizantino, ya, o de Constantinopla, este sobrevive 1000 años más prácticamente, pero también es acechado y termina cayendo por los turcos, que lo revisaremos un poquito más adelante, así que es un tema que por eso se menciona así como tan de pasadita en este punto, porque tenemos que incluir el tema de los turcos más adelante. Ahora, 2 milenios de duración tuvo este imperio romano, algo gigantesco para lo que uno considera en esos tiempos, y que trae diferentes consecuencias negativas, positivas, como uno ya podría entrar a evaluar. Ahora, dentro de lo que nos compete en la parte de este curso, que es historia de la iglesia en sí, ya habíamos hablado un poco de la que fue la diferencia entre un periodo y otro. La iglesia pasó de esta condición de iglesia perseguida a ser parte del imperio, al final de cuentas dominar al imperio. El poder religioso se convirtió básicamente en el nuevo César. Y a pesar de que la iglesia no fuese un país como tal, sí la iglesia estaba presente en Roma, o sea, perdón, en todo lo que era Europa, básicamente. En Roma, de yendo a lo que veíamos en el PowerPoint, se centraba la autoridad eclesiástica de la ciudad imperial, que en este caso era la ciudad imperial de Roma. La ciudad imperial de Roma, disculpen. Y el poder político ya no existía como tal. Por eso les decía, el imperio terminó cambiando esta idea del emperador o del César por la autoridad eclesiástica. Y en estos 10 siglos, en este milenio que dura la Edad Media, ya nos encontramos con el poder papal desarrollado a los extremos más grandes posibles. Como les decía en su momento, era tan importante el rol de la iglesia que aunque no fuese un imperio como tal, actuaba sobre los imperios, sobre los reyes, sobre los príncipes. Dentro de estas categorías, al Papa se le consideraba como obispo universal y como gobernante sobre las naciones y sobre los reyes y emperadores. Razones sencillas. La mayoría de Europa era un imperio cristiano, o sea, o eran creyentes de Cristo. Por ende, la figura de la autoridad eclesiástica, la herencia de San Pedro, básicamente, que tiene el anillo del pescador, que después se lo colocan, era el representante, o era visto como el representante de Dios en la tierra. Y por ende, esa cualidad de gobierno que había, aunque no fuese directo, era real. Para los que tienen buena memoria, de hecho, revisamos específicamente el caso de Hildebrando, de Gregorio VII, que fue capaz de poner de rodilla al rey de Alemania por su pura influencia en el aspecto eclesiástico. Habíamos alcanzado a revisar dos figuras, son
insisto, son muchos más papas, pero más que nada por tema de tiempo revisamos a dos que son los más relevantes. Gregorio I, el Grande, que fue básicamente el primer gran papa de este periodo, por el que él inicia esta nueva fase, que era un papa conquistador, en resumen, era un papa que estaba más enfocado en la parte de llevar el mensaje por medio de la guerra y la conquista hacia naciones paganas, eh, algunas doctrinas que van también sumando e incluyendo, y que era un defensor de la vida monástica que después, y si lo tenemos que todavía llegar a ese punto, porque sí tiene un realce en este periodo. Y por último, el apogeo o el punto más alto en el cual podríamos poner el poder papal, que se representa en la figura de Gregorio VII, Hildebrando, que como lo veíamos en ese momento, este papa tenía la visión de que la iglesia no solamente tenía que ser independiente a los demás reinos, sino que la iglesia tenía que tener la capacidad para tomar, al final de cuentas, sus propias decisiones autónomas. O sea, que ningún otro reinado o principado que hubiese en Europa pudiese ordenarle a la iglesia qué hacer. Hildebrando representaba esta figura papal de que la iglesia tenía que estar por sobre todo y no responder a nadie. Y yo les ponía un poquito este ejemplo de que esta disputa que se daba entre la iglesia y ciertos imperios tenía mucho que ver con un poder político al final. Quién podía pujar más, quién podía tirar más, quién podía demostrar más su fuerza y quién podía ordenar las políticas que ocurrían. Y como aparecía en este último punto del PowerPoint, el punto más de abajo, eh, Hildebrando no aspiraba, o en general la iglesia, el papado, no aspiraba a abolir los gobiernos, no los quería quitar, no quería, fíjense cómo lo voy a expresar, no quería convertirse en Roma de la misma forma que Roma lo había hecho. O sea, no iba a conquistar para tener un imperio, sino de que básicamente la iglesia buscaba que los imperios se subordinaran a ellos, tenerlos como un gobierno de una forma distinta, pero igualmente gobernar sobre ellos. Y eso ocupando tristemente la palabra como motor. Y es probablemente en este periodo cuando encontramos el inicio de las perversiones en la Biblia, o de las maneras que se usó la Biblia y con los fines que se usó. Bueno, habíamos visto a modo de anécdota en ese momento en clase eh, el evento de Enrique IV y Hildebrando, justamente que este evento lo coloqué para graficar esta lucha de poderes que había entre uno y otro, y de cómo Enrique IV intentó, erradamente, hacerle un gallito al Papa en temas de definiciones políticas, por decirlo así, y ante ello el Papa respondió con el arma que tenía la Iglesia, que era la fe. Durante la clase pasada le expliqué a niveles ya políticos cuáles eran los efectos de lo que hizo Hildebrando. Cuando una persona en esa época era excomulgada, no era solamente un papel, no era solamente un reto, no era solamente ¿cómo lo podemos decir? Un castigo, sino que era una acción que traía consecuencias sociales, traía consecuencias políticas, traía consecuencias en tu estatus de ciudadano. Y como se los comenté en ese momento, Enrique IV, al ser excomulgado por la Santa Iglesia Romana, por la Santa Iglesia, él perdía muchos de sus privilegios como rey, porque era un rey cristiano. Entonces, al final de cuentas, si llevamos esto a palabras prácticas, la iglesia tenía un poder político aunque no lo dijese de la boca para afuera, porque las, digámosle, capacidades que tenían ellos para designar, para excomulgar, para dar comunión, para impartir justicia como si fuese un tribunal, sí le daban un poder en la práctica. Veo un poco el chat. Uy, pero que tengo dos comentarios que me leerlos al tiro para que no se nos acumulen preguntas. Oye, por favor, voy a repetir. Si vamos a hacer preguntas de debate, no las hagamos 3 minutos para las 10. Por favor, hagámoslas con un tiempo prudente. Porque ya también esta es culpa mía, tengo que empezar a aprender a regular mejor los tiempos. Porque tampoco olvidé que estamos hasta las 10:30 debatiendo. Ya.
María Antonieta nos dice, hasta el día de hoy se confunde eso. El año pasado vimos la importancia de separar el Estado de la Iglesia, pero se malinterpreta, porque los valores cristianos son buenos, por eso algunos evangélicos confunden y creen que la Iglesia debe estar ligado al Estado y o a la Constitución. Vamos a pelear. Y Claudio nos dice, la visión, la visión de la... Oh, pensé que... Sí, bueno, sí, es por talleres, no, sí, es. ¿Por qué creen que puse historia de la iglesia en el último bloque? Porque este es el bloque donde hay que despertar con polémica. La visión de que la iglesia está por sobre todo y no rinde cuenta a nadie es vigente hasta con los delitos de pedofilia, los cuales sus miembros no son procesados directamente por la justicia de cada nación. Eh, René agrega, para responder por parte, en muchas ceremonias oficiales se jura por Dios. Sí, y aquí hay una serie de mezclas. De hecho, bueno, lo que René comenta, no hasta hace mucho, en el caso puntual de Chile, Chile era un estado religioso. Ya es un par de, creo que, no me sé la fecha exacta, pero ya es un par de décadas, creo que ya Chile se convierte en un estado oficialmente laico. Por ende, en ciertas ceremonias, ay, se fue la palabra, tú lo dijiste, no, ceremonias oficiales, no, pero no es aparte de las ceremonias oficiales, temas como los tribunales o cosas así, uno juraba ante Dios, porque Chile estaba declarado como un estado religioso, donde todavía se ve eso en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos todavía tiene dentro de su constitución una nación cristiana. Por ende, todavía el tema de los tribunales, de la parte judicial, se ve mucho el tema este de jurar por la Biblia, aunque obviamente se da las libertades para las personas que no son creyentes y juran, creo que es por la Constitución, si no me falla la memoria. Entonces, de hecho, prácticas como esa, donde la iglesia está dentro de la política misma, hasta el día de hoy tenemos. En algunos países más presentes, en otras menos presentes. Y eso igual ha traído, si tú me preguntas a mí, una serie de complicaciones a largo plazo, ojo, porque me tomo lo que dice María Antonieta. Eh, Creo yo que no es malo de que la iglesia tenga una voz en los gobiernos, ojo, una voz, que sea una voz relevante en las discusiones, porque también es un actor relevante en lo social. Vamos al ejemplo de Roma y lo que pasó con la iglesia cristiana luego de Constantino. Luego, pongamos en el caso, luego de lo que pasó con Constantino, la iglesia recupera sus libertades, ya no es perseguida, perfecto, maravilloso. Y perfectamente puede haber tenido una voz dentro del gobierno en Roma, como un tipo de concejal, voy a decirlo así, como, o representante en los debates o en las discusiones. También hubiera servido, perfectamente hubiera servido. Y no hubiera tenido que vender sus valores para convertirse en el eje del gobierno, porque ahí ya podemos entrar en un debate ya mucho más amplio, al final de cuentas, si un cristiano tiene que aspirar a, o miento, o si la iglesia cristiana, no un cristiano, si la iglesia cristiana tiene la obligación de estar en el gobierno. Y ahí en lo personal yo estoy bastante en contra de eso. Pero que la iglesia sea parte de la discusión, sea un actor pensante, hablante y con peso en las decisiones que nos corresponden, creo que es buenísimo y tiene que ser parte de, porque también somos ciudadanos terrenales en este caso, del lugar en donde vivimos. Pero tristemente, a causa de las malas cosas que ha hecho la iglesia desde esta época en adelante, tristemente yo soy de una idea, y esto es súper personal, de que a la iglesia poco a poco se le van a ir quitando más espacio. Y eso es inevitable. Por ejemplo, eh, acá en Chile, todo lo que es discusión de aborto, eh, obviamente hay personas con las que tú puedes discutir, pero hay un grupo importante de defensores de ese movimiento que cuando la iglesia intenta poner una opinión, ten en contra o a favor de eso, da lo mismo, el argumento es invalidar, porque es la iglesia. Y la iglesia dice, es moralista. Obvio que es moralista, porque su base es moralista, pero también es un actor dentro de cualquier debate porque es parte de lo social, porque es parte de nuestra sociedad. Entonces, tristemente a causa de lo que se inició en la Iglesia Imperial, se fortaleció y se fortaleció en la Edad Media,
hasta el día de hoy, la opinión de la iglesia o de la gente de la iglesia es nefasta porque su rol dentro de los gobiernos fue nefasto. Claudio ponía el ejemplo de los casos de pedofilia, y es cierto. En ninguna persona en su sano juicio diría que esas personas deben ser juzgadas aparte si cometieron un delito judicial real. Entonces, todo ese tipo de prácticas han traído un distanciamiento, un alejamiento y un rechazo al final de cuentas hacia la iglesia, en su rol político que debería tener, porque también somos llamados a tener un rol político, a orar por nuestros gobernantes, a cumplir con nuestros deberes cívicos, votar, por ejemplo, que es lo más básico, pero hay otros que van de la mano también con eso. Pero bueno, ya. También habíamos visto en ese momento en clases que el eje principal del poder papal tenía que ver con la idea de justicia. Fueron tribunales de justicia. Tenían la Biblia, que la Biblia como libro moral incluía lo bueno y lo malo. Era un libro que se utilizaba casi como un tema constitucional o legal. Y originalmente la intención de esto era impedir la corrupción y la injusticia, cosa que en el papel suena bien, suena lindo. Nosotros como iglesia, que tenemos la palabra del Señor, definimos cuando este accionar de esta persona es corrupto o es injusto y lo vamos a bloquear. Uno lo escuchaba, hasta sonaba lindo. Pero al final de cuentas, a la larga, terminó corrompiendo a ese núcleo y llevándolo a cometer los mismos actos inmorales que ellos criticaban, pero bajo la justificación de que era un acto de Dios. Y eso, volviendo al ejemplo que puso Claudio con los temas de pedofilia, es un tema que hasta el día de hoy ocurre en esos casos. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estudiar o de leer entrevistas o ver documentales sobre el tema, es triste y penoso y de dar rabia de cómo muchos sacerdotes utilizan la justificación de la fe para lo que estaban haciendo. Y tú escuchas testimonios de, bueno, ya adultos, pero que eran niños en esa época, que te decían, porque al final de cuentas los convencían de que eso era una acción para expiar los pecados, pues mira la brutalidad que les decían. Pues. Entonces, desde ya los tiempos de la Edad Media, la Biblia era usada para justificar las mismas atrocidades que la iglesia decía evitar o que la iglesia decía juzgar. Ahora, también se facilitó esta situación porque tampoco el gobierno secular estaba bien. O sea, la iglesia, aparte de su rol político y de su poder de religioso, también se le hizo más fácil allanar terreno porque los reinos no aportaban, no daban cierta seguridad. La iglesia, como usted ve en esta comparación de acá, presentaba un gobierno firme, uniforme, ¿ya? Y una constancia y un orden que se generaba entre un otro papa, entre los obispos, o sea, se veía una continuidad que generaba seguridad. Sin embargo, todo lo implicado a los gobiernos seculares, tenías batallas, tenías guerras, tenías rivalidades, tenías muerte entre un familiar y otro, había incertidumbre, no había continuidad en los gobiernos, la autoridad era súper cuestionada. Entonces, al final de cuentas, sumado al poder que ya tenía la iglesia, los gobiernos seculares no tuvieron la capacidad de brindarle a su pueblo la seguridad que sí daba la iglesia en lo general. O sea, a la vista, llamémosle masiva, a la vista de la gente, la iglesia seguía siendo una institución confiable porque era una institución segura. Ahora, eso no quiere decir que a la iglesia le fuese fácil mantener ese poder. Se dan cuenta que la iglesia tenía obviamente dificultades y tenía que lidiar con los diferentes gobernantes que eran más o menos complejos para llevar su poder. No todos los papas eran como Hildebrando, o sea que iban a poner el golpe sobre la mesa y te iban a excomulgar y excomulgar al rey. O sea, si lo decimos en chileno, no todos los papas eran tan choros para hacer eso. No todos los papas iban a tener la misma tipo de acción.
Por ende, dentro de estas estrategias para mantener el poder, por decirlo de una manera, habían diferentes tipos de cosas que se hacían, lo que normalmente se conoce como los fraudes píos. Dentro de estos fraudes píos que se le llama, habían una serie de, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Evidencias que mostraba la iglesia para argumentar su poder. Dentro de eso, hay dos que se destacan acá abajo, que es la donación de Constantino y los decretales falsas de Isidoro, que eran documentos que desde su visión le daban atribuciones a la iglesia que ésta no tenía, o que éstas no eran bíblicas, sino que eran atribuciones dadas por gobernantes y por hombres que el papado utilizaba como documentación para, al final de cuentas, autovalidarse. Y obviamente, ya que la iglesia tenía un prestigio en ese punto incuestionable, nadie iba a decirle que no a los documentos, ¿no? Pues si lo dice la iglesia. ¿Para qué voy a andar mirando el origen, investigando, buscando eso? No, me lo está diciendo la iglesia, yo no cuestiono. Sí, mira, Claudio nos agrega un punto re interesante. Romanos 13 anula automáticamente aquella visión de que la iglesia no rinde cuenta a nadie. Totalmente de acuerdo. El asunto es que quién interpretaba la Biblia. Y aunque parezca un detalle que en nuestra época es tonto, ¿quién interpreta la Biblia? Si el mismo papado, que ya estaba corrupto en ese punto, interpreta el texto bíblico, lo interpreta a su forma, lo enseña a su forma, y al final de cuentas lleva a que la gente piense o crea ciertas cosas, sumado a diferentes factores. Aunque parezca extraño, en esa época eh, la, la masificación de la Biblia disminuye. No era, no era como en la época de los primeros años de la iglesia primitiva, donde los textos orales se escribieron en formato de las cartas y todo, y se empezaban a masificar. La Biblia en esa época tuvo dos dificultades. La primera, su masificación, que por esas razones extrañas de la iglesia, disminuyó. La lectura de la Biblia se redujo a las misas, voy a decirlo así, a los cultos religiosos. O sea, yo iba a un culto religioso a escuchar la palabra de un sacerdote que hacía un servicio. Muchos de esos servicios todavía se hacían en latín, que no era la lengua más masiva. Entonces, fíjense la lógica. No había el mismo acceso a la Biblia. De hecho, la gente que te leía la Biblia era la gente más culta, por los idiomas que estaba en la Biblia. Esa gente culta que tenía acceso a leer la Biblia eran o sacerdotes o gente de los monasterios, porque los monasterios evolucionaron para ser las universidades. Y los que no tenían acceso a la Biblia, que eran la mayoría, tenían que ir a los servicios. Y los servicios obviamente estaban dominados por los sacerdotes, por ende ellos predicaban lo que querían predicar. Como les decía, en muchos casos la predicación era en latín, la gran mayoría. Por ende, un porcentaje mayoritario de la gente no entendía el servicio. Estaban ahí porque era su deber estar ahí. Entonces, fíjense lo simpático y triste que fue este cambio, que lo que en un momento se luchó para que la Biblia fuese o que llegase a todos, acá se revirtió y se redujo el acceso a la Biblia y se redujo la expresión oral de la misma por el cambio del idioma. Entonces, claro, Claudio nos decía arriba, los fraudes píos, si tú los ves en función de la Biblia, no tienen sentido, porque justamente Romanos, como los textos, nos dicen súper claro de que no hay que someterse. O que esa no rinde cuenta a nadie al final. ¿Aló? Déjame buscar.
Bien. ¿Y qué? Lo siento, no puedo. Ahí está. Perdón, Trinidad de silencio, pero me estresa. Pero aunque tuviesen las capacidades o tuviesen al final de cuentas las maneras de acceder a la Biblia, no era entendida. ¿Verdad que estás hablando? No, estaba hablando del... Ya, perdón, ve que eso me desconcentran los ruidos externos. Ya, volvamos. Lo que en un punto se había dicho que era importante, que era la masificación de la Biblia por medio del lenguaje y por medio de los textos, se revirtió. En la Edad Media, al final de cuentas, se buscó mantener la Biblia para la iglesia misma. Como decía René, los monasterios jugaban un rol súper importante porque eran las, entre comillas, las escuelas, las universidades, y donde ahí se enseñaba la Biblia. O sea, se redujo la capacidad de acceso. Lo que, insisto, en un comienzo era una idea totalmente opuesta. Es que, a ver, Catherine acá dice por interno, en la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia. A ver, si te digo la respuesta, técnicamente no. Desde lo técnico, técnicamente no. Pero no te prohíbo leerla, pero tú no sabes leerla y yo no te enseño a leerla y yo no te doy acceso a que la tengas. Entonces te das cuenta que es como, es como paradójico. Claro, técnicamente no te lo prohíbe porque tienen los cultos, tienen las reuniones, tienen formas en las que tú puedes escuchar la palabra, pero todo era tan controlado eh, para que tú no pudieses escudriñar en la palabra, ni siquiera entender la palabra. Pues digo que esta crisis que fue tan profunda y que hasta el día de hoy tiene efecto, y aquí con mucho respeto a las personas que tal vez hayan sido muy católicas o tengan familiares muy católicos, pero en lo más general, voy a decir, o lo más amplio, la Iglesia Católica hasta el día de hoy no tiene una política de animar a sus fieles a estudiar la Biblia. Y eso no es una exageración. No digo de que no lo hagan. Hay católicos que yo respeto y que tienen un estudio hacia la Biblia, pero en general no es así. No es una política de la iglesia eh, fomentar el estudio de la Biblia. Y eso es porque dentro de sus orígenes no tenían eso internalizado. Y fíjate la diferencia, que en este asunto sí es una diferencia muy importante con la iglesia protestante. La iglesia protestante, porque sus orígenes también son distintos en respecto al rol de la Biblia, en general, también con excepciones negativas, pero en general sí te anima a estudiar la Biblia. Insisto, con más o menos fuerza. Pero eso es porque sus doctrinas, sus acciones bases son muy distintas. Para que vean lo profundo que marca la historia de un pueblo a cómo este pueblo se comporta. Y con la iglesia pasa lo mismo. La Iglesia Católica nunca ha tenido tanto ese anhelo de que la gente estudie el texto sagrado por cuenta propia. Te llaman a la oración, te llaman a la solidaridad, te llaman a muchas cosas que son valorables y que son buenas, pero no al estudio de la Biblia. Y perdón si gente con cierta simpatía a los católicos, pero yo en ese punto no cedo, no, para nada. Insisto, hay excepciones, hay, pero en la mayoría lo que es lo que, al final de cuentas, tú ves en general del catolicismo. Evelyn agrega acá por interno y por todo lo que usted explica, es que se levanta. O sea, sí, Lutero, bueno, llegaremos a Lutero un poco más adelante, pero al final de cuentas, una de las cosas que generó esta crisis en Lutero tuvo que ver con el acceso, a ver, más que el acceso, pero el entendimiento completo de la Biblia, porque Lutero era un monje, Lutero leía la Biblia hasta cierto nivel, pero una cosa muy distinta es leerla así, encimita, y otra cosa muy distinta es traducirla y ir viendo cómo el texto en verdad uno le empieza a extraer el contenido y darte cuenta de que lo que estaban enseñando es una brutalidad. Pero ahí llegaremos a Lutero más adelante, así que no me quiero detener ahí. Ya.
Fue solo después del siglo XIV que comenzamos a ver una disminución en la capacidad de poner rigor por todas las pretensiones papales. Esto que les comentaba fue una evolución que hasta el siglo XIV fue, llamémosle como increciendo, pero ya pasado de ahí, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Esta etapa tan potente de la iglesia en su dominio y en su manejo, duró hasta por lo menos el siglo XIV. Después de eso, con la etapa del Renacimiento y lo que después sería la Reforma, recién después de ahí se le comenzó a cuestionar a ciertas cosas. Se le comenzó, aunque no tan efectivo, pero se comenzó un poquito a ver cómo esa capacidad tan absoluta que tenía el papado comienza a disminuir. Ahora, perdón, para terminar esta idea. Es por eso que la reforma, si tú estudias ese periodo, no solamente incluyendo la reforma protestante, sino que lo analizas con el tema artístico, con el tema de la literatura y la filosofía, sí generó una crisis en la iglesia, porque la iglesia, como les dije hace un rato, eh, resguardó su conocimiento para sí misma, no llevó la palabra de forma efectiva a la gente, y en segundo lugar fue una iglesia que final de cuentas cortó todo lo que fuese ajeno a ella, conocimientos, cultura, arte, todo. Por eso, volviendo a la pregunta que hacía Macarena en un comienzo, fue una época oscura, porque fue muy limitada en la producción de conocimiento. Y es por eso que el Renacimiento se le evalúa tan distinto, porque el Renacimiento, a causa de estos cuestionamientos que se comenzaron a generar desde el siglo XIV, tiene como una nueva explosión, por decirlo de una forma, en contenido. El arte cambia mucho, el redescubrimiento de filosofías antiguas, la reforma como una revolución ante la hegemonía religiosa de la iglesia romana hasta ese punto. Entonces, en parte igual tiene que ver con el tema este oscuro, porque la iglesia retuvo y evitó, por decirlo así, un tipo de crecimiento más natural del ser humano ya a ese nivel, o sea, contuvo muchas, digámosle, políticas o cosas que pueden haber estado presentes mucho antes. Ok. Ya para avanzar un poquito en lo que estábamos, hablamos del poder papal. Ahora, hay otro actor que es muy relevante en la Edad Media, que también se relaciona con la iglesia, que tiene que ver con los musulmanes. Es un movimiento que ya desde los primeros siglos después de Cristo comienza a verse más potente, pero en la Edad Media toma una fuerza mucho mayor, desde la parte oriental principalmente. Eh, Arrebató provincia tras provincia a los emperadores griegos de Constantinopla hasta su extinción. La lucha contra los musulmanes no fue una lucha de un año, de 2 años, fue una lucha durante toda la Edad Media, donde poco a poco los musulmanes por la parte oriente comenzaban a conquistar, comenzaron a apoderarse de terrenos. Y la iglesia, de forma infructuosa, recordar que la iglesia no era una nación, la iglesia tenía que depender de que otros gobiernos, de que otros imperios o países o reinados, como usted le quiera llamar, se aliasen, se uniesen y fuesen a combatir en nombre de Dios y de la iglesia a estos invasores musulmanes. Eh, Fue tal el éxito que tuvo este tipo de empresa, por decirlo de una forma, que hasta el día de hoy, al final, la gran mayoría de las tribus árabes hasta el día de hoy tiene una influencia musulmana total. Y eso es porque desde esa época, toda la parte de Oriente se estableció con el credo musulmán. Y de ahí hasta el día de hoy no han salido. Su fundador es Mahoma, y aunque no es la intención de este curso hacer el estudio de los musulmanes en detalle, pero sí entender que vas a encontrar muchas similitudes con el Antiguo Testamento porque el origen es similar. Tiene en algún momento de la historia la separación de las dos líneas y lo que finalmente se desarrollaría como la línea musulmana. Pero es por eso que tú vas a encontrar algunos principios que llegan a ser hasta parecidos con el cristianismo, porque tienen bases similares. Ahora, dentro de lo segundo creo, ya, sí vamos a hacer lo suficiente. Esto, no, esto era después, no importa. Ahora, dentro de lo que podemos ver de Mahoma a nivel más general, nace en Arabia, específicamente en Meca, en el 570 después de Cristo. Se dan cuenta bastante después de la muerte de Jesús.
empezó su carrera como profeta y como reformador a los 40 años de edad, ya una edad también avanzada, un hombre adulto. Su religión se le llama el islamismo o el islam, que hasta el día de hoy se le conoce, que literalmente se le puede denominar como los sumisos o la religión de la sumisión. ¿Ok? Volviendo a esta línea de que es una religión muy rígida respecto a su estilo de vida. Cuando tú has conversado alguna vez con musulmanes, ellos son extremadamente devotos a su fe. Y dentro de sus artículos, llámale, o ejes de su fe, llámale como los principales argumentos que ellos tienen, o los principales principios, eh, hay dos básicamente que son los que están acá. Primero, hay un solo Dios, Alá. Todos los eventos son preordenados por Dios, por Alá, y la existencia de ángeles buenos y ángeles malos. Si tú lo lees así al ojo, así como de pasadita, si yo le quito el Alá, puede hasta pasar piola como a los cristianos. Hay un solo Dios, Jehová. Todos los eventos son preordenados por Dios, Jehová. Y tenemos de una forma así ángeles, demonios, ángeles buenos y malos. Entonces, por eso digo de que el tema de la base es muy interesante. Mira, ese dato me pillaste porque digo, no soy experto en esta área. Me haré a Claudio por interno. Unos 22 años por allá se demoró en escribir el Corán con con los 114 sutras. Mira, no, ahí te juro que me pillas porque yo que no soy experto en los musulmanes, se lo digo sinceramente, pero sí, el Corán es bueno en esa época también. No sé exactamente en qué año lo publica, si antes o después de su inicio a sus 40 años. Ahí me queda la duda. Por lo que tú me escribiste, me parece que es después. Déjame ver en el chat. Se me corre la pantalla, disculpa. Claro, 650 aproximadamente. Sí, pues, es después de su inicio como predicador. Ahora, esta revelación, llamémosle como o la religión base o la revelación base de la religión, fue dada en el Corán, ya el libro base de los musulmanes, y que tiene que ver con una serie de mensajes dados por el ángel Gabriel. En general se le atribuye al mismo ángel que se ve en la Biblia, el arcángel Gabriel. Hay otros que le dicen que es un ángel distinto, pero en general dentro de la visión musulmana es el mismo ángel que se entiende como el arcángel Gabriel. Eh, Desde el Corán, ellos reconocen a 4 profetas: a Adán, Moisés, a Jesús y a Mahoma como el más grande y el último de los profetas. Insisto, por eso es que encontramos esta raíz que es tan similar. Y es por eso que la imagen de Jesús para ellos no es una imagen mala. Lo que consideran malo o negativo es la visión del cristianismo respecto a Cristo, como el rol que tiene. Desde que para ellos es algo simplemente como un profeta más que habló de Alá. Tiene un Corán. Permiso, que sé que tengo que. Deme un segundo porque este es algo. Ni yo tengo un Corán, po. Claudio, muestra ese Corán. O te van a hacer liberación este fin de semana, te dais firmado. Te van a hacer liberación. Va a ir tu pastor a la casa mañana, hasta a las 8 de la mañana, tu pastor en la puerta de la casa. Vamos a hacer tremenda liberación. Bueno, o sea que yo admito, no tengo un Corán. Una parte mía le gustaría tenerlo, porque me ayuda a aprender más, pero no, nunca creo que le he puesto tanto interés en eso. Te soy bien sincero. A veces más que nada leo cosas más superficiales. No soy experto en tema musulmán. Pero sí me gustaría algún día leerlo. Yo creo que hasta por la curiosidad de la interpretación de algunas cosas. Pero bueno, ya, avancemos un poquito. Ahora, insisto, más allá de que hayamos visto una pincelada como para ubicarnos en espacio-tiempo quién es Mahoma y cómo influyen los musulmanes, pero dentro de lo que nos implica y lo que nos importa, ¿qué tiene que ver la religión musulmana en el desarrollo de la historia de la iglesia? Que leamos en la parte que nos compete más. Primero que todo, estos musulmanes son fieles creyentes en Mahoma hasta el día de hoy. Yo le hablaba recién, la religión musulmana es una religión donde sus miembros son extremadamente fieles. Es una devoción gigantesca por la idea de Alá y de Mahoma. Entonces,
aquí tenemos un detalle bien interesante. Si ustedes recordarán cuando hablábamos de la iglesia perseguida y decíamos de que uno de los aspectos positivos de la persecución era que separaba a los creyentes verdaderos de los creyentes falsos. O sea, estaban solamente los fieles ahí, los que tú sabías que iban a estar al 100% con el Señor. Cosa que se fue perdiendo en la medida de que la iglesia se fue aliando con el imperio y su tipo de creyente cambió. En el caso de los musulmanes pasa algo muy interesante, porque la base musulmana desde sus inicios, y no ha cambiado, siempre ha sido tremendamente devota. Por ende, ellos, que dentro de sus preceptos tienen la guerra santa, por ende, para ellos morir en la guerra es ir directamente al cielo, o sea, es una victoria. eh, el tipo de guerrero, de soldado que generaba el Islam, era un soldado brutal, era un soldado sin miedo, era un soldado tremendamente fuerte que iba ante todo porque dentro de sus preceptos más básicos era de que llevar esa guerra santa a cabo era un deber de un musulmán. Entonces, bajo esos argumentos, ya tienes a unos soldados que son de verdad soldados ejemplares, si lo llamamos así, militarmente hablando, eran soldados que no iban a retroceder con nada. Ahora, la religión del Islam, eh, a diferencia de otras religiones paganas de la época, era una religión, uno, mucho más estructurada, dos, que tenía mucho más historia, tenía una base cristiana incluso, entonces le da un sustento mucho más sólido y tenía normas, y tiene, hasta el día de hoy, normas que son mucho más rigurosas. El Islam no es una religión suave, no es una religión, ¿cómo se puede decir?, liviana. Entonces, esos preceptos rígidos generó un pueblo rígido, un pueblo, como digo, súper fuerte, del punto de vista de sus cimientos. Y eso les da justamente una fortaleza doctrinal, les da una seguridad en su fe. Y todo eso combinado generó que tuviese un efecto súper potente en el pueblo o en la región de Oriente, donde se cultivó con el pueblo árabe. Te predicaban una fe sólida, una fe fuerte, una fe con fundamentos dentro de todo bien armados, eh, una fe devota, por ende era gente que era confiable, era gente que era, ¿cómo se puede decir? Hasta de un carácter íntegro, porque su fe era íntegra. Entonces era muy potente cómo esas cualidades sí generaban efecto. Ahora, si lo comparamos con el funcionamiento de la iglesia cristiana en esa época, la iglesia romana en esa época, la iglesia romana tenía ciertos aspectos positivos, ya lo decíamos un rato. Era una iglesia con un gobierno súper sólido, que eso se notaba, pero que fallaba en llevar su mensaje, fallaba en la ética, fallaba en ese carácter. El hambre de conquista, y perdónenme que use esta expresión, comillas, y el arma de la, perdón, el hambre y el hambre de la predicación musulmana eran mucho más sólidos y eran mucho más potentes, por mucho. Entonces, esos elementos en verdad le jugaban a favor. Claudio, oye, perdón, Claudio, no, sin tranquilo, yo digo por broma, no van a ir no van a tu casa de liberación. Pero entendiendo, yo tengo algunos textos de mormones tengo en mi casa, sí, pero del Corán no tengo ninguno. Eh, sí, no, por lo mismo, créeme que me encantaría en algún momento tener un Corán o algo que me ayude a entender el Corán, no lo digo el mal, es como un chiste. Yo, de hecho, yo tengo en mi casa el libro del Mormón, tengo más de esa línea, pero Corán no tenía. Y de hecho lo que dice Claudio es cierto, ya aquí sí, ya vamos un poquito al tema, una mención muy breve. Eh, Hermano, una de las razones por las que uno estudia la Biblia es para tener herramientas para la predicación, para la apologética, para el evangelismo. Y una de las cosas que más nos sirven es esto, porque nos guste o no nos guste, conocer la historia nos da herramientas para poder entender cómo otras personas ven la fe, entender, porque al final de cuentas hay muchas personas muy cultas que no son creyentes y que van a decirte muchas cosas sobre esto, por ejemplo. Y uno va a quedar en blanco. Yo me acuerdo que, no me acuerdo quién fue hace una semana atrás quien comentó
cuando veíamos a Constantino, no me acuerdo quién la verdad, de que era un hermano que tenía súper, o que él pensaba súper claro, de que el edicto de Constantino había sido el que liberó a los cristianos, el que les dio ah, el que lo puso como la religión imperial. Y cuando, claro, fue viendo en clase y lo vimos acá, de que fue un primer paso de muchas cosas. Entonces, esos elementos, aunque parezcan superficiales, nos dan herramientas para discutir, para defender la fe y para desarrollar una fe mucho más sólida y fundamentada desde el conocimiento, no es de la parte interna, no es de la oración, no es de la intimidad con el Señor, obviamente, eso es propio, pero sí es de estos elementos que nos ayudan a crecer un poquito más. Y Alexander agrega al final, para los musulmanes, morir o matar por su Dios les hace tener el cielo ganado, la guerra santa, justamente. Sí, eso es lo que tú dices, es lo que yo denomino la guerra santa. Dentro de la guerra santa, la muerte es la justificación. O sea, yo me muero en este contexto y estoy ganado al cielo. Por eso en una época estuvo tan de moda el tema de la yihad, que también se relacionaba con eso, los atentados de la Guerra Santa también, los hombres bomba, que en su momento también fueron muy conocidos, porque ellos no dudan, porque están sólida su creencia de que se mueren bajo ese contexto y están listos en el cielo. Ahora, yo les decía, vaya a volver a lo que es clase, esta religión musulmana triunfa en Oriente porque, en palabras muy sencillas, por lo que decía recién, era mucho más firme y era mucho, y sus miembros eran en ese momento personas mucho más devotas y mucho más confiables. Aparte que su ejército tenía esta cualidad, por ende, como decía el hermano Alexander recién, ellos iban a matar y a morir. Ellos no dudaban en ningún momento lo que creían. Entonces eso era peligrosísimo en un ejército. No les daba, ¿cómo se dice? No da posibilidad a la duda. Ahora, dentro de la religión de Mahoma o del Islam es mucho más compleja, pero hay algunas cosas sí que funcionaban mucho como doctrinas. Eh, Era en general sencilla. Al creer en un solo Dios, te quita este problema del politeísmo, de que cada Dios es algo específico, por ende tienes que tener un culto mucho más complejo, hacerle culto a cierto Dios o a este no, a este para esto. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista práctico, las teologías monoteístas, incluyendo el cristianismo, que es monoteísta, obviamente, eh, te plantean una simplicidad desde ese entendimiento. Es como, ya no tengo que pensar en 20 dioses, pienso en mi Dios, en un solo Dios, y que este Dios debe ser obedecido en todo. Esto a su vez traía como consecuencia que no tenía nada como misterioso, místico, complejo dentro de todo. Es muy simple, es muy concreta. Ahora, denunciaban la idolatría, extrañamente, aunque parezca raro viniendo de una religión pagana. Acabaron con todas las figuras que irónicamente ahora adornaban los templos cristianos. En la medida de que los musulmanes fueron conquistando territorios cristianos, tenían dentro de sus costumbres acabar con los ídolos, porque desde el Alcorán no hay ídolos, hay un solo Dios. Entonces era una cosa que era hasta paradójica, tragicómica. Eh, y la salvación de ellos no dependía de esta mediación de un sacerdote. Recordar que, a ver, aunque originalmente la Biblia nunca ha hablado de la mediación sacerdotal para la salvación, solamente por Cristo, lo veíamos hace un rato en Juan, Él es la puerta, Él es el acceso, Él es. Pero sin embargo, las prácticas sacerdotales fueron pervirtiendo esto. Lo que hasta el día de hoy se conoce como las confesiones de la Iglesia Católica, y que le dan a un sacerdote la capacidad de dar perdón de pecados. Y fíjate lo potente que es eso. Entonces, los musulmanes hasta el día de hoy mantienen muy sólida esa base. La salvación no viene por otra mediación. Sí, como dice Claudio acá, antes de Mahoma, Oriente Medio era politeísta, en su gran mayoría. Aceptaban a cualquier dios debido al comercio. Como ustedes recordarán cuando vimos, no me acuerdo si fue en Historia de la Iglesia o en Juan, no sé en cuál de las dos, se me pierde en esta altura, eh, el tema de cómo, no fue en Historia,
cómo el tema del comercio de la religión era muy potente y por eso había un conflicto con los cristianos que se negaban a comercializar su fe. Y era porque los politeístas tenían tanto tipo de estatua de Dios, de cosas, de retiro, de lo que sea, que era una fuente de ingreso y de comercio. Y el Islam, sumado a todo lo que decíamos antes, llegó a poner su pie firme. Y ya lo decíamos recién, el ejército del Islam era potentísimo. O sea, tú a esos tipos no les podía aguantar batalla. Terminaban al final de cuentas apoderándose de todo. Eh, que es un poco lo que también pasa con Constantinopla tiempo después, que terminan sucumbiendo por el poderío musulmán. Con el caso de Jerusalén también. Eh, Ahora, este esfuerzo misionero por medio de la espada, o sea, por medio de la batalla, esos tipos iban, conquistaban y enseñaban. Y cosa que hasta el día de hoy es uno de los puntos que genera más eco en el mundo moderno, incluso para los que no son cristianos, el rol de la mujer, donde básicamente ellos plantean un rol degradado en comparación con el hombre y de una forma muy marcada. No es tanto misterio el tema de las vestimentas para evitar la tentación al hombre, el respeto al esposo, por ende la mujer no puede mostrarse físicamente hacia los demás. De ahí ejemplos hay varios. Ahora, esta religión en elementos sencillos, eh, al final de cuentas, para ponerle punto aparte a esto, al final de cuentas sí, y por medio del poderío musulmán de su ejército, fue transmitida por todo Oriente, por las regiones árabes en general, y hasta el día de hoy es una de las religiones más importantes en el mundo. Está, no me acuerdo si es cuarta, creo, cuarta o quinta, no tengo en este momento el número fijo, dentro de las religiones más grandes del mundo. Y está, y tiene su peso hasta el día de hoy. Ok, punto aparte. Vimos hasta ahora lo que correspondía al poder papal. Déjame volver porque así vamos de la mano. Estamos por terminar la diapo, porque bueno. Acá. Que este es el último punto de este PowerPoint. Vimos el poder del Papa y un poco a grandes rasgos cómo este poder se fue fortaleciendo. Vimos el nacimiento de los musulmanes como una fuerza militar y religiosa muy potente hasta el día de hoy. Y el último punto que nos corresponde dentro de este Power es lo que se denomina el Santo Imperio Romano. He escuchado lo del Ramadán, pero la verdad que no conozco en detalle en qué consiste. Pero el evento se llamaba Ramadán de oración, o los musulmanes tienen un evento llamado Ramadán. Ah, ya. Viste, yo no soy experto, así que aquí me tienen que enseñar ustedes. O sea, ellos ayunan un mes completo, básicamente su pueblo. ¿Eso es? ¿Me corrigen? Mira, y en elementos como ese se ve justamente el nivel de devoción. No se andan ni complicando, ni haciendo debate, ni se están peleando con los otros pastores de cómo hacer la oración. Y esa es una de las cosas que, insisto, yo creo que hay que rescatarle a los musulmanes. Ya, y digo porque se pusieron ahí a comentar hartas cositas, así que no, mire, ahí me están enseñando un montón de cosas por interno. Perdón, hermana, que no las lea todas porque se me mezclan.
Pero en resumen, un poco lo que habla María Antonieta es lo de algunas normativas que ellos tienen respecto a su estilo de vida, a la oración y todo. Bueno, ella menciona lo de las 5 de la mañana, pero ellos tienen, creo que son 3 horas de oración muy específicas. El tema de la alimentación en esos periodos también es muy específica, cosas que no pueden comer. Ella habla del kosher. Pero, mira, para un poco englobar, porque insisto, no tiene que ver con un curso de islamismo, y de hecho tendría que ser una persona experta en Islam, porque aquí, como les dije, yo me declaro un experto en Islam. Eh, pero lo que ya, para no darle más vuelta al tema, al final de cuentas, el Islam como movimiento dentro de la Edad Media cumple unos roles bien interesantes. El primer rol que cumplen es que hacen una contraposición al cristianismo en la parte de Oriente específicamente, donde crecen y se fortalecen, y que son, digamos, los principales precursores de la caída de Constantinopla tiempo después. Aparte de eso, funcionaban como un contraste en las prácticas religiosas del cristianismo, por lo que todos ya hemos conversado. Al tener una base monoteísta, el Islam tiene un punto de comparación muy cercano con el cristianismo, y los musulmanes tenían un estilo de vida, que es un poco los ejemplos que ustedes ponían, el tema de la oración y todo eso, que en esa época ya existía ese estilo de vida comprometido, perdón, y ese estilo de vida, llamémosle, entregado y sumiso a Dios. Por ende, al tener un pueblo con esas características, es un pueblo tremendamente eh, aguerrido, es un pueblo que va a las batallas a todas las que pueda. Es un pueblo con una firmeza en lo espiritual tan grande y en sus creencias, de que es un arma súper poderosa. Hagamos el comparativo con la iglesia perseguida. La iglesia perseguida tenía una fe tan firme y tan sólida, y que no la pudieron bajar, aunque hubiesen tenido 300 años de persecución. No pudieron, porque su fe era tan poderosa que contagiaba a los otros. Claro, los musulmanes lo hacían a punta de conquista y de espada, pero esa fe era su otra arma. Los cristianos lo hicieron con la predicación, el trabajo misionero, la oración y el Espíritu Santo. Pero en efecto fue algo similar. Soportaron, al cuenta, toda la presión que pudieron. Ok, y aquí, hermanos, como les dije, esta es la última parte de esta PowerPoint. Déjenme, ya, tengo el mapa, lo puse. A ver, ¿qué es el Santo Imperio Romano? Es una agrupación política ubicada en la parte de Europa Occidental y Central, que es lo que muestra este mapa de acá, que hoy lo vamos a analizar con un poquito más de calma, cuyo poder recayó en el emperador romano germánico, desde la Edad Media hasta inicio de la Edad Contemporánea. Ahora, bueno, acá saben el segundo punto de que es establecido por Otón I, rey sajón, ¿ok? Que fue coronado por el Papa Juan XII. Ahora, acá va a ser bien interesante. El Santo Imperio Romano fue un intento, voy a decirlo de esta manera, eh, un intento de volver a unificar Europa en lo que sería un nuevo imperio. ¿Verdad que yo les dije en un comienzo de la clase de que la iglesia no tenía la intención de ser otra Roma? Pero eso no quiere decir que no se haya intentado, que no hayan habido, de alguna forma, acercamientos a la idea de la unificación nuevamente de un imperio. De hecho, que se llamase Santo Imperio Romano ya era una referencia más que clara de que ellos buscaban replicar. Qué buena alarma, que estoy escuchando una alarma de fondo. Eh, Ellos tenían la intención y la idea de replicar lo que vieron en Roma, obviamente de la base cristiana en este caso. Ahora, esta idea del Santo Imperio Romano, o lo que algunos llamaron el Sacro Imperio Romano, más que algo real, fue un intento, básicamente. Era una forma, como dice acá arriba, que ellos buscaban continuar el prestigio de Roma. O sea, ya Roma, una parte había caído y la otra estaba perdiendo terreno con los musulmanes. Por ende, nace esta idea de volver a levantar un imperio romano, obviamente desde la base eclesiástica. Por eso es que estaba la bendición de Juan XII, y con un primer rey que fue Otón I. Ahora, se le agregó en algún punto el prefijo de sacro, porque era la idea de que tuviese la connotación divina,
desde un comienzo, no era un imperio de hombres, era un imperio que estaba levantado y aprobado por Dios para, digámosle, levantarse. O sea, no era un rey humano quien lo hace, sino que Dios mismo, por medio del poder papal, lo establece como si fuese un imperio real. Y, como les digo, fue más que nada un intento, no es algo que marcase tanto lo que fue la Edad Media, y se mantiene oficialmente activo, con muchas comillas, hasta el 1800, cuando cae el último emperador de este denominado imperio. Pero aún así fue un intento, creo yo, que bastante pobre, de ir reteniendo este poder que hubo en Roma, buscar alianzas y buscar al final de cuentas diferentes reyes que se uniesen al mismo. Como lo discutíamos hace un rato, había tanto rey y había tanto país y tanto gobierno que este intento fue opacado fácilmente, porque los países no se unificaron ni fueron, perdón, en pos a este nuevo rey, que era un poco la intención que tuvo la iglesia, de que al levantarse el Sacro Imperio Romano o el Santo Imperio Romano, los reyes poco a poco iban a comenzar a acercarse a él y ahí nuevamente unificar y reformar el imperio, cosa que en la práctica no ocurrió. Eh, Ahora, para que vean tal nivel de caos que había en esa época, este mapa, espérense un momentito, para hacer la interpretación, marcaba un poco lo que intentó hacer el Sacro, el Santo Imperio Romano. Ya, no, espero que se les pueda ver bien desde donde están. Espérense, voy a hacer... A ver, primero que todo, se fijan bien, espero que puedan fijarse, existen unas líneas rojas que están demarcando un cierto terreno, que de hecho es este terreno, solo acá se ve un poquito más chico, porque la imagen no era tan buena como lo que yo quería. Ahora, toda esta línea roja que está delimitando un territorio, hasta el año 1000, cuando fue el origen, disculpe acá, 1962, antes del año 1000 aproximadamente, estas líneas son las que marcarían, en teoría, el límite del Sacro Imperio Romano, o sea, sus límites de inicio. Si se dan cuenta, ojalá que se pueda ver, lamento si no se puede, no lo puedo acercar. No, desde acá no lo puedo acercar. Ah, pero intentó en un comienzo unificar todo este territorio. Ahora bien, acá viene lo complejo. Si se dan cuenta, la cantidad de colores que usted ve encima, eh, Europa en ese momento estaba tremendamente dividido, lleno de imperios, lleno de duques, lleno de diferentes tipos de gobiernos, que poner un nuevo imperio en esta situación geopolítica fue imposible. No hubo manera que, aunque la iglesia y el Sacro Imperio Romano estableciesen límites, la gente respetase los límites, porque ya a esa altura de la historia ya se estaban conformando como pequeños países, se estaban conformando como pequeños reinos. Entonces este intento, perdón, no tuvo mucho éxito. De hecho, cuando hace un rato les colocaba que duró oficialmente hasta el 1800, fue desde lo formal, pero en la práctica nunca consiguió la unificación que ellos tanto en un momento quisieron, recuperar la grandeza de Roma. Eh, bueno, no se ve mucho, pero lo que usted se dará cuenta, si es que logra ver esto con más atención, es que incluso ciertos territorios muy marcados estaban dominados por territorios árabes, por franceses, por bizantinos, por los papas que donaron ciertos terrenos, por la parte alemana. O sea, es un desastre de mapa. Ahí quiero llegar. Fue un desastre, fue un fracaso este intento, y este imperio que intentó formarse como una fuerza unificada fue simplemente una sombra muy pequeña de lo que Roma fue, y que nos quedemos con esa idea. Voltaire, filósofo francés, dice en algún momento, el Santo Imperio Romano no es ni santo
ni romano, ni un imperio. Nunca fue nada. Fue simplemente un intento de volver a grandezas antiguas. Pero lo que no se dieron cuenta en ese momento es que el mundo ya había cambiado geográficamente, en cómo funcionaba, en su economía, en sus tipos de gobierno. Ahora, a modo de conclusión de este primer PowerPoint referente a la Edad Media, eh, los movimientos políticos que habían eran notorios, ya lo vimos en un momento, lo que corresponde al tema de las disputas entre el papado y los diferentes gobiernos, lo que pasaba con los reyes, los obispos, los sacerdotes, pusimos algunos ejemplos específicos en esta lucha de poderes que había. Eh, Esto, sea como sea, generó diferentes conflictos entre los gobernantes y el clero, en algunos puntos más álgidos, en otros con mayor unidad, pero no era una relación, llamémosle, buena ni fácil, era una relación constantemente tensa en una lucha de poder. Ahora, si ustedes se darán cuenta, esta clase fue muy poco de lo espiritual, porque al igual como hice esta pregunta de cierre, ¿y dónde quedó la espiritualidad? En este punto de la historia, esta época oscura que les decía en un comienzo, no solamente fue oscura por la pérdida de información o de producción artística o de muchas de esas cosas, también fue oscura por la fe. Cuando la iglesia toma esta dirección de ir dedicándose más a la política y a la expansión que a la espiritualidad, sumado a lo que discutíamos un rato, el poco acceso a las Biblias, el problema con los idiomas y al estudio de la misma, generó que la espiritualidad fuese poco a poco, uno, o apagándose, dos, volviéndose religiosa, y tres, gobernada por el miedo. El miedo es un factor que no hemos tocado en esta Power, pero la gente que tenía una fe genuina o que quería buscar y conocer a Dios, se encontraba ante una muralla de ignorancia por los factores que ya discutíamos antes, y se encontraba con una muralla que era la enseñanza del clero. El clero defendió su posición desde el miedo. Te vas a ir al infierno, vas a perder esto, Dios va a castigarte, Dios ya no va a estar más contigo, con tu familia. En el caso de Enrique IV, te excomulgué, Dios te quitó tus privilegios como rey, fuiste. Entonces, la idea del gobierno del miedo fue tristemente un común. Y ese común, sumado a los otros factores que ya habíamos estado discutiendo, fue generando una espiritualidad mucho más apagada. Y tristemente, ese panorama de espiritualidad apagada, tú la ves hasta la época de la Reforma. O sea, aunque suene triste decirlo, son en muchos sentidos 1000 años de pérdida dentro de la espiritualidad. Son 1000 años de pérdida dentro de lo relevante que pudo haber sido para un país o un grupo de gente conocido al Señor. Y es triste. Y yo creo que independiente de lo que podamos analizar nosotros o lo que podamos concluir, ojalá Dios permita que nunca caigamos en una realidad como esa de nuevo. Independiente de que las épocas sean distintas, pero al final de cuentas transformar la fe literalmente en un negocio político, que eso es lo que era, un negocio político. Eh, Así que yo se los dije la primera clase y quiero reafirmar esta idea porque creo que es relevante. Podemos conocer mucho de historia, pero tenemos que entender también cómo Dios se ha movido en la historia y también aprender de las lecciones de las cosas negativas que han pasado en la historia. Y este es un ejemplo clarísimo, donde la espiritualidad se ha ido extraviando, donde la espiritualidad se fue perdiendo de muchas formas. Ya, ya hermanos, nos quedan 15 minutos, un poquito menos, porque el pastor Alberto me pidió dar un recordatorio. Eran unos 10 minutos para que introduzcamos un poquito esta parte de la clase. Y ya la próxima semana nos iremos de lleno en esta. La clase número 8, que es este PowerPoint, es la segunda y última parte de lo que es todo lo que es referente a la iglesia medieval. ¿Ok? Ya en el Power anterior, que lo revisamos recién, vimos los primeros 3 elementos de este compendio de cositas que vimos en esta unidad,
el poder papal, el nacimiento de los musulmanes como una fuerza política, y el tema este del Santo Imperio Romano, que fue este intento desesperado por recrear las glorias pasadas. Este segundo PowerPoint nos pone con los últimos puntos relacionados, aunque no avancemos tanto, pero por lo menos ojalá las cruzadas las podamos ir trabajando. Incluye las cruzadas, el monacato, todo el tema de los monasterios, el arte y la literatura medieval, que también tiene un tema interesante en su función, y por último, la caída de Constantinopla y el fin del periodo. Ay, no cambia. Las cruzadas. Es bien complejo cómo nacen las cruzadas como movimiento, porque no eran referentes a un solo país, no eran referentes a un solo papa. Fueron diferentes movimientos que se fueron levantando, y más que movimientos filosóficos, no, es de un movimiento militar. Recordarán que la iglesia tiene una influencia gigantesca en la Edad Media y en sus respectivos gobiernos, por lo cual eran muchas veces mezclas de diferentes países o un país en particular que tomaba el rol de las cruzadas y levantaba nuevamente esta bandera con la cruz de Malta, que es este símbolo, para hacer algún tipo de conquista militar específica. Ahora, estas campañas militares que ocurren durante la Edad Media se enfocan principalmente como enemigo con el pueblo musulmán, que es lo que ya hemos discutido. Los musulmanes están en una campaña de conquista que no solamente había ocupado el territorio árabe, sino que se acercaba de alguna otra forma a Europa. Entonces, el principal eje de las diferentes cruzadas que se levantaron fue hacer una contrafuerza a este movimiento musulmán que ya estábamos viendo que tenía una potencia ya distinta. Ahora, dentro de ficha histórica es interesante ver lo que es con Jerusalén. Jerusalén, recordar que había sido una ciudad clave a principios de la historia bíblica, o sea, de la historia del Nuevo Testamento, con el rol que cumple, la primera destrucción que tuvo después del incendio de Roma y cómo Nerón tiró todo y sitió a final de cuentas Jerusalén y cómo esta fue destruida en la práctica, y cómo luego de eso fue reconstruyéndose y retomándose. Ahora, volvemos a un poco antes, al 1076, donde los musulmanes ya habían capturado Jerusalén. Recordar, los musulmanes están en una seguidilla de conquistas, y ya que ellos también tienen un eje cristiano, Jerusalén también tiene hasta el día de hoy un valor para ellos como tierra santa. Entonces no era simplemente una conquista porque sí, había un valor trascendental y hay un valor trascendental para ellos con la Tierra Santa. De hecho, es la razón principal por la que hasta el día de hoy tú vas a tener conflicto entre musulmanes y cristianos. Y que los musulmanes van a seguir acusando hasta el día de que venga Cristo, que se les quitó la Tierra Santa, porque de su visión es la tierra que les corresponde a ellos. Entonces, y ahí tenemos un conflicto, creo yo, eterno, que hasta... Gracias por el silencio del micrófono. Y ese conflicto se permanecerá en el tiempo. Ahora, Jesús había nacido en la cercanía de Belén y había pasado parte de su vida en Jerusalén, ya donde, al final de cuentas, es crucificado al final. No había un lugar y no existe un lugar más importante en la tierra que Jerusalén. Y hasta el día de hoy, para los cristianos, Jerusalén sigue siendo un punto de visita. Tú vas a Israel, los que han ido, los que han tenido la oportunidad maravillosa de ir a Israel, yo no porque soy pobre, pero los que han podido, Jerusalén es un punto al que tienes que ir sí o sí. Es el punto probablemente más importante, la ciudad más importante en el mundo cristiano, sin lugar a dudas. El simbolismo, el recorrido y todo, la mística, por decirlo de una forma, que tiene esa ciudad es irreplicable hasta el día de hoy. Ahora, en la antigüedad también tiene un valor distinto porque los cristianos la llamaban la ciudad de Dios, ya que fue este eje de todos estos eventos que habíamos dicho recién. Ahora, también Jerusalén tiene un valor fundamental para los musulmanes. Ahí se encuentra lo que ellos denominan la mezquita de la roca. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es relevante la mezquita de la roca? También es llamada la mezquita de Omar o la cúpula de la roca.
y es el lugar donde, según la religión musulmana, Mahoma, su más importante profeta, asciende al cielo. Entonces aquí tenemos dos choques. El significado de Jerusalén para los cristianos como la ciudad donde Cristo es crucificado y uno de los ejes de su espiritualidad, pero también para los musulmanes es un eje relevante porque es donde Mahoma, su más grande profeta, supuestamente asciende al cielo. Entonces, si se dan cuenta, para dos pueblos donde la fe es un eje central, comparten la misma ciudad, comparten, aunque por diferentes razones, el mismo valor religioso de la misma ciudad, y eso llevó a la insistencia de la recuperación constante de Jerusalén. Desde la conquista en el 1076, las cruzadas nacen primeramente como una acción para recuperar la Tierra Santa, para recuperar Jerusalén, que ahora estaba en posición de paganos. Ese primer elemento y algunos más obviamente religiosos y más bien militares que fueron apareciendo, fueron motivando las diferentes cruzadas que hicieron. Insisto, las cruzadas son movimientos militares específicos, ¿ok? O sea, que se levanta, son como campañas. Se levanta una campaña por un cierto cantidad de tiempo, se termina de forma exitosa o no la campaña, luego hay un avance musulmán nuevo en otra zona, o hay un nuevo intento de recuperar Jerusalén, y se levanta otra cruzada. O sea, es un siglo que dura durante la Edad Media, durante un par de ocasiones, donde las campañas militares tenían básicamente un objetivo similar entre una y la otra. Se les dio el nombre de cruzadas porque los hombres que tomaban parte de ellas adoptaban como señal distintiva la cruz de Malta, o también como se le llama la cruz de tela roja, ¿ok? Que era el típico símbolo que uno veía en los vestidos de los cruzados. En los vestidos, en las capas, en las pecheras, eso me refiero a cómo se vestían, en su vestimenta. Lo mismo que los escudos era un símbolo que era reconocido, señal de cruzadas o de guerra santa, por decirlo de una forma, en contra de los enemigos paganos. Ahora, aquí pasa algo interesante. Cuando uno estudia la base de las cruzadas, pasa algo paradójico, porque las cruzadas tenían, llamémosle, una intención muy superficial que era interesante, que era recuperar lo que era de Dios, insisto, desde lo superficial. Pero sin embargo, en la práctica, en su funcionamiento y en sus trasfondos políticos, es un movimiento súper contradictorio respecto a la forma que se utilizaba, respecto a las maneras o las estrategias y a los sentidos últimos. Porque como como todo lo que pasaba en la Edad Media, era una lucha de poder. El rey que podía conseguir una conquista en las cruzadas, el papa que podía conseguir una conquista contra los musulmanes, y todo se terminaba traduciendo entre quién podía sumar más a su estatus. Y eso era lo triste. Ahora, como les decía, dentro de lo general, independiente de que algunas cruzadas en específico tuvieron objetivos más puntuales, pero en general tenían tres grandes objetivos. Derrotar a los musulmanes, ¿ok? Que amenazaron constantemente Constantinopla tras su caída. Recordé que Constantinopla fue el último bastión del Imperio Romano, por ende la lucha para defenderla era constante. Salvar por ende el Imperio de Oriente, que su cúpula era Constantinopla, y los diferentes pueblos que fueron siendo conquistados hasta ese punto. Y como un objetivo, llámale más trascendental, era la unidad del cristianismo. Las cruzadas para muchos significaban este símbolo de la bandera cristiana levantada con esta cruz de Malta, y de una forma es que el pueblo de Dios, comillas, se dirigía o se movilizaba a una campaña militar para expulsar, insisto, a enemigos paganos. Y todo esto con la bandera de Tierra Santa. De hecho, hay una película que no sé cómo se llama el nombre exacto, que la he visto como en 4 nombres, que es de las cruzadas, de hecho, que es de Jerusalén específicamente. Creo que se llama Jerusalén. Que alguien me lo corrige. O trabaja este que hace de Legolas. ¿Cómo se llama ese actor? Ya, si alguien se la sabe, por favor me la escribe por interno. Pero que es muy interesante la forma también en que te
grafica el espíritu de las cruzadas y el valor de Jerusalén. Por eso me llama mucha atención esa película, porque ahí le dan, creo yo que es donde mejor se ve el valor para ambos bandos de la ciudad. Insisto, es una película obviamente, pero es interesante para ampliar ese tipo de análisis. No me acuerdo el nombre, si alguien se puede acordar si era Jerusalén el nombre de esa película. O ya, si alguien se lo sabe, insisto, me lo escribe en el chat porque me voy a dormir con la duda. Ya. Y déjame ver. Ya. Vamos a terminar yo creo de acá porque quiero dar esa información del pastor. O sea, que es repetir un poco lo que él puso, así que pero igual para que terminemos a las 10 justas. Última diapo, hacemos preguntas y luego vamos a la información. La Guerra Santa. Desde los tiempos de Constantino ya no había dudas respecto a ser soldado e hijo de Dios. Si ustedes se darán cuenta, hasta antes de Constantino había, no había un acercamiento a la línea militar. Los cristianos se enfocaban más en la oración, en la vida en comunidad, y no tanto a ser parte de un ejército. Ya con Constantino eso cambia, cuando Constantino declara que con la cruz él vence y su ejército estará triunfante, poco a poco la idea de Dios y los militares se va uniendo. Ya no es ajena, o sea, un cristiano es participante de una guerra. Ahora, Agustín de Hipona, que como lo vimos hace unas clases atrás, o San Agustín, como llaman los católicos, fue un teólogo muy relevante para su época, no solamente para los cristianos, sino también para el mundo secular. Es uno de los filósofos clásicos, que es bastante estudiado hasta el día de hoy dentro de esa línea de la filosofía. Eh, Él también hablaba de la guerra justa, o de la guerra, más que la guerra santa, la guerra justa, que en pocas razones es la justificación para un movimiento militar. En palabras muy sencillas, Agustín, ¿qué te decía? Si la batalla tiene una razón justa por la cual debe ser peleada, es tu deber como ciudadano, como hijo de Dios, pelear esa batalla porque es justa. O sea, de una forma había una justificación teológica, filosófica, de que habían guerras que debían ser peleadas no solamente por obligación, sino por su categoría de justa o porque en algunos casos eran mandatos de Dios. O sea, hubieron antecedentes que justificaron esta idea de que habían guerras santas o justas que debían ser peleadas. Y obviamente tenías el apoyo de los obispos y los papas, que eran los que te envalentonaban. Oigan, hay que levantar la cruzada, hay que recuperar Jerusalén, hay que expulsar a los musulmanes. Entonces, para la gente que por una parte tenían, ya no había tanto rechazo al cristianismo y a la parte militar, por otra parte tenían la justificación, llamémosle, eh, teórica de la guerra justa o de la guerra santa por San Agustín, y por último tenías a tu figura religiosa, en este caso al Papa, que como le veíamos en la clase anterior, no era cuestionado, que te decía levántate y anda. eh, no había gran dificultad para armar un ejército, ya en el sentido de que podías reunir a la gente. Esta guerra santa movilizaba a Europa por este sentir de la guerra justa, por este sentir de expulsar al enemigo pagano y por este sentir de que el Papa, la figura obviamente relevante, iba a estar tras nuestro como sosteniéndonos o bendiciéndonos. Claudio nos agrega, lo complejo de esto es usar las armas para pelear las batallas que se contradice a lo que dice Cristo. El que vive por la espada muere por ella. ¿Qué versículo era ese? O si lo encuentran, los amaría mucho. Que tengo el computador y no puedo ponerme a buscar el versículo ahora. Y me mandó la respuesta a la pregunta de la película en privado. Gracias, Sara. Dice, en español tiene dos nombres, Cruzada y el Reino de los... Ah, el Reino de los Cielos. Mire, tiene hartos nombres. Y sí, el actor es Orlando Bloom, el mismo de Legolas. ¿Ya? Pues dije, bueno, es película por el contexto, pero es muy interesante, insisto, por el... A ver, si lo vemos de lo que estamos estudiando, es interesante porque en esa película le dan un valor muy, llámale, estratégico a Jerusalén. Es como la ciudad es un personaje más en la película, porque representa muchos valores
que se representaban en ambos extremos, en la parte musulmana como en la parte cristiana. Gracias, Sara, por la respuesta por interno. Y María Antonieta, Mateo 26, verso 51. ¡Ay, que están coordinaditos, qué lindo! Entonces, el Mateo 26, 51, esa referencia a lo de la espada. Gracias por ese texto que suma bien esta idea. Mira, obviamente, y el tema militar es un debate, los que tienen tal vez en su iglesia hermanos que son parte del ejército, en cualquiera de sus ramas, obviamente es un tema interesante respecto al rol que tiene que haber o no tiene que haber en las Fuerzas Armadas, y lo que implica esto una batalla, y eso tiene ramificaciones que tú las puedes extender incluso hasta los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos hay ciertas traducciones que, por ejemplo, la traducción del no matarás, la especifican como el no cometerás homicidio, justificando las muertes en una batalla. Entonces, hay un montón de ramificaciones que dan para mucho en ese tema. Ya, venga, vamos a ir. Eh, Espérense, ya. Mira, termino de leer esto para que cerremos este punto, ya. Para el aviso del pastor y no terminemos tan tarde. Dice María Antonieta, concuerdo con Claudio. Aún hay gente que cree que hay asesinatos justificables. Sí, pues sí, es un tema que da para largo. Y él, como lo graficaba en ese pasaje, el que vive por la espada muere por ella. Y al final es un ciclo de violencia que es interminable. Eh, Pasa un poco lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos con todo el tema de esta muerte de este afroamericano, George Floyd, creo que es el nombre, y que tiene la escoba en Estados Unidos. Y no porque no sea un tema justo, porque hay un tema de racismo muy potente de los que conocen gente estadounidense, especialmente afroamericana. Recuerda que es muy heavy el tema del racismo, ya un racismo no solo silencioso, sino un racismo evidente. Pero tú tampoco puedes llegar a decir, oh, qué bueno, mira, están quemando esto, porque al final la violencia trae más violencia, y eso es un principio que está presente no solo en la escritura, sino que en la historia. La violencia trae más violencia. Entonces, estas guerras santas que se levantaban era una muestra de que lo único que generaban era que este ciclo de la muerte justificada por la guerra santa se mantuviese eternamente. Y probablemente de haber durado más, hubieran sido levantado más cruzadas seguramente. Pero bueno, ya. Hermanos, es un tema más que interesante y seguramente lo vamos a volver a tocar la otra semana porque vamos a terminar con el tema de las cruzadas. Voy a ver la película a ver qué más referencias les puedo sacar para tenerla fresquita, porque no me acuerdo mucho de toda la película completa. Gracias por los datos. Ok, vamos entonces a ir orando, hermanitos, para que vayamos finalizando, pero antes de eso, el pastor Alberto les envió un mensaje por WhatsApp hoy día a la tarde, que igual me llamó y me pidió que lo recordara. Hermanos amados, yo sé muy bien y se los dije al comienzo de la jornada, de que hemos estado bien complicados con el tema económico. Y es un tema súper lógico y es comprensible. En todos los sentidos es comprensible. María Antonia, ve que, ya, voy a decir una última vez porque me están preguntando por interno. La película tiene dos nombres, acá me puso Sara Moyano por interno: Cruzada y El Reino de los Cielos, que sale Orlando Bloom, ¿ya? Yo lo había escuchado como Cruzada, pero ahí tiene otros nombres. Ya, listo, cierro el paréntesis porque me vuelo. Ya. Hermano amado, entonces, ese mensaje que le mandó el pastor Alberto, de hecho él me llamó y lo conversamos un rato, y quiero, hermano, que tampoco se malentienda, ¿no? El pastor no está viendo la máquina, pero obviamente estamos todos tratando de ir manteniendo el IBN en pie. Eh, Obviamente esto se entiende la situación que está compleja para todos, y no es la intención, insisto, para nadie como ponerle una máquina encima. Yo lo he dicho en otros momentos, si hay algún tipo de problema respecto a los pagos, a lo económico, convérselo con el pastor, llamen al pastor. Porque gran parte de estos problemas porque no se están informando. Entonces son cuentas que van quedando y se van acumulando. Y obviamente al final es una complicación para ustedes como estudiantes y para nosotros como, digamos, como parte de la filial de Antofagasta, de la segunda región y a esta altura, porque no solo de la ciudad. Así que, hermanos, la invitación, entendiendo las dificultades que hay, es que se converse todo eso. Todos podemos llegar a solución.
Santiago nos dice lo mismo, al final de cuentas se está dando todas las salvedades porque es un periodo que hay que también hacerlo, pero comunicarse, hermanos amados, porque aquí si no lo hacemos, no sabemos si hay alumnos que están dando los cursos, otros que no, otros que se han retirado, otros que han dejado de asistir. Yo doy gracias que hay gente que me avisa por interno, Patricio, ¿sabe qué? Esta semana no voy a estar por esto, o pasa esto, y yo así voy tomando registro de las personas en qué condiciones están. En el caso del pastor es lo mismo. Así que la invitación es, insisto, no tenga vergüenza si hay algún problema económico. Yo se los comenté al comienzo de las clases. Yo también soy en parte trabajador independiente. Soy mitad y mitad. Soy tibio en lo económico. Así que también créame que yo entiendo de todo corazón que ahora ha estado complicado. Yo tengo que rebuscársela de diferentes maneras. Pero por eso digo, comuníquense. Si hay algún problema, infórmenlo. Veamos qué solución puede existir en lo económico con el pastor Alberto, en lo académico conmigo. ¿Ya? Y ahí estamos derivándonos a ambos casos, porque aquí ninguno de nosotros tiene la intención de que se deje de estudiar, todo lo contrario, independiente de que esto también es un trabajo, tanto el pastor como yo recibimos obviamente una remuneración, pero al final de cuentas lo que nos motiva a estar acá es transmitir la palabra, porque si fuera por otra cosa uno busca pegar por fuera y es más fácil hasta eso, pero no tiene que ver con eso, hermano. Es parte del ministerio y estamos acá porque amamos este ministerio. Más allá de que uno tiene chacota y todo, y más allá de que uno también hay cosas que no las sabe todas y que es imperfecto en cómo enseña, pero no estamos perfeccionando lo que más podemos. Entonces, hermanos amados, tome las palabras del pastor no como un reto, todo lo contrario, sino como también siente como un llamadito, como hermanos recuerden esto, recuerden que está presente, no tengan ni siquiera miedo a conversar si es necesario hablar con el pastor estas cosas, que sabe que el pastor Alberto es muy buena gente, es muy comprensivo, así que no tenga miedo de verdad. Ánimo, yo sé que ha sido complicado para todos en diferentes niveles, de todo corazón se los digo, pero igualmente Dios se glorifica y se glorifica grandemente en estos tiempos, aunque usted no lo crea, aunque a veces nos cueste verlo, pero el Señor se glorifica en lo que hace ahora. De ahí en lo que y eso implica todo este proceso de pandemia que estamos viviendo actualmente, con sus pros y sus contras y todo eso. ¿Ya? Hermanos amados, entonces, para ir cerrando, se les mandó a su correo la tarea de historia de la iglesia número 3 que corresponde a el periodo de la Edad Media. Son hartas páginas porque los sinteticé en una sola tarea, para no andar mandando tareas y no se enrede. Al igual como las demás, no hay una fecha de entrega, las voy a estar recién hasta el final del semestre por todo lo que ya expliqué antes. Lo que sí, siempre insisto, lo ideal es que la haga a tiempo, para que uno, no se le acumule material, y dos, para que tenga fresca la materia de lo que va leyendo y lo que vamos viendo en clase, y así vamos a la par. En caso de que no pueda, igualmente se la voy a recibir después, pero también ojo que la idea es que no nos atrase. Y en segundo lugar, como les dije hace 2 semanas atrás, el trabajo evaluado de historia de la iglesia va a tener que ver con los reformadores. Entonces, la pauta la voy a entregar seguramente en 1 o 2 semanas más, cuando ya lleguemos a esa parte de la materia, y así estemos todos enchufaditos lo que nos corresponda. Así que también ojo con eso. Va a ser un trabajo tipo investigación, no va a ser ensayo, va a ser una investigación mucho más sencilla de alguno de los reformadores que trabajaremos, para que sea un poco en esa línea. Ya voy a facilitar un poquito, que hay gente que se traumó con el tema de los ensayos, así que vamos a evitarle el trauma por segunda vez. Y en el caso de Juanina, aún estoy definiendo según cómo avancemos con hacer el trabajo, pero en el caso de historia de la iglesia, ser enfocado un poquito más en eso, investigación sobre algún rol de reformadores que iremos trabajando. No va a ser Lutero porque es muy conocido, así que vamos a trabajar con otros reformadores también para ir ampliando nuestro conocimiento del área. Y eso. A ver quién tenemos aquí para que... No sé si mi hermano René nos puede guiar en oración, ¿está por ahí? Sí, veo su cara. Si nos puede guiar para que... ¿Usted lo para empezar? Amén, amén, amén. Repítase, hermano, que ni siquiera me acordé que yo grababa al comienzo. Doble bendición. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por el maestro que tenemos ahí, Señor, nos hace pasear por tantos
por tantos siglos y nos da un barniz de la historia y vemos cómo la iglesia va creciendo y en todo tiempo tuvo su singularidad. Hoy día, en una pandemia, ahí la iglesia sigue caminando, entre medio, en una época moderna. ¿Sí? Y en este momento te pedimos por todos aquellos hermanos que están, digamos, en un momento difícil, como todos nosotros. Hay mucha gente que en este momento no la está pasando muy bien. Señor, pon tu esperanza, tú ábrenos, Señor, ahí esa visión amplia en ti, Señor, para mirar con fe el día de mañana. Tú tienes siempre un propósito para tus hijos, que lo podamos ver, Señor, y te damos gracias por la bendición de poder estar estudiando tu palabra, de poder estar congregándonos de esta manera virtual, pero igual en un mismo espíritu, buscando y descubriendo. Te damos las gracias, Señor, y te pido una bendición especial para cada hermano del instituto, y también, Señor, para que este tiempo se corte, Señor, no sea tan largo, Señor. En nombre de Cristo, amén. Amén. Ya, hermanos amados, voy a dejar la grabación, o sea, espero subirles pronto la grabación a YouTube para los que quieran repasar la clase.